Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Estamos hablando del tema de la lucha contra el narcotráfico en nuestros países y en los últimos videos hemos estado haciendo comentarios sobre una de los elementos muy importantes que son inevitables en esta lucha, que es eventualmente el gobierno, las fuerzas de seguridad, los investigadores se van a enfrentar con ese famoso poder que el narcotráfico tiene. Y en los videos anteriores lo que he venido comentando es la diferencia de los poderes, o sea, hemos hablado del poder del gobierno, de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas, pero también hemos hablado del poder que está detrás del narcotráfico y el poder mismo del narcotráfico, que en realidad es el que más conocemos. O sea, cuando hablamos de la lucha contra el narcotráfico siempre creemos que son las fuerzas de seguridad del gobierno, la policía, las fuerzas armadas, la Secretaría de Seguridad y demás, luchando contra los narcotraficantes, que son los malos de la película, no son los narcos conocidos en nuestros países que tienen apodos muy famosos y que andan corriendo por un lado para otro, escondiéndose ya sea en las montañas, en las ciudades, tienen escondites por todos lados, tienen sicarios por todos lados, tienen gente que los protege en todos lados y supuestamente manejan el tema del narcotráfico. Pero la realidad es que eso es la simplificación del tema de la lucha contra el narcotráfico, porque lo que les he estado comentando, detrás de todo este engendro, particularmente le digo, las fuerzas de seguridad se enfrentan con los narcotraficantes, es que detrás de los narcotraficantes es donde está la verdadera estructura del poder, y la verdadera estructura del poder es la que maneja su dinero. O sea, el poder del narcotráfico es el dinero del narcotráfico, no son los narcotraficantes. Y tal es así, amigos y amigas, que cuando se arresta a uno de estos narcotraficantes, ya ve que los pasean por todos lados, los fotografían, incluso algunos los extraditan y demás, y dejan de ser insignificantes e inconsecuentes. Pero inmediatamente sube alguien más, y esto le comenté anteriormente, que suele ser un familiar, una amistad, alguien que trabajaba con ellos, que inmediatamente asume. Entonces, esto nunca se acaba. Pero la razón que esto nunca se acaba no es porque la estructura de, digamos, el cartel o el crimen organizado que esta persona representa es tan formal y todo. No, lo que ocurre es que detrás de toda esta institución hay un poder fantasma, un poder que nadie conoce, un país secreto, un poder que maneja el dinero. O sea, y es lo que en el video anterior yo hablaba, que el verdadero poder del narcotráfico, la monstruosidad del narcotráfico, es la enorme cantidad de miles de millones de dólares que el narcotráfico genera y que con ese dinero compra poder, compra gente, compra políticos, compra comerciantes, compra su nivel en la sociedad. O sea, hay un sector muy enorme, y le digo, esta gente no tiene nada que ver con la droga ni en sí misma, ni tiene nada que ver en el transporte, ni tiene nada que ver en los carteles, nada, simplemente que es la que le protege la estructura al narcotráfico. Y esa lucha es una lucha que nunca se toca, nunca se habla, y es muy difícil de encararla porque, y fíjese que en nuestros países es irreconocible. O sea, es probable que usted lo sepa esto, pero ¿alguna vez ha oído a alguien hablar de esa gente detrás de todo eso? Puede ser que lo haya oído ahora, pero nunca los ha oído mencionar. Bueno, el problema, y he aquí el gran dilema, el gran problema que tenemos en nuestros países particularmente, es que este grupo, esta élite de personas tan poderosas, tienen ese poder de, obviamente, el poder social y político, manejan los medios, o sea, porque tienen también, ellos distribuyen mucho dinero para mantenerse, digamos, protegidos, encubiertos, digamos, de eso. Y tienen acceso. Y esto no quiere decir que sean corruptos a los que tienen acceso a ellos, pero tienen acceso al poder político, tienen acceso al poder económico, al poder financiero, tienen acceso al poder importante de la sociedad, en lo que pueden ellos, digamos, pedir favores, si así usted lo quiere entender. Ahora, el otro problema con este tema de ese poder millonario detrás del narcotráfico, que es obviamente, y es una parte integral del tema, es el peligro que esta gente representa para el sistema.
Porque el narcotráfico, una de las cosas que siempre se habla, y esto lo voy a analizar más en profundidad en un futuro, es el poder que ellos tienen, digamos, no solo del dinero, de comprar gente, sino de matar gente, o sea, la violencia, la facilidad con que ellos manejan los niveles de violencia para protegerse ellos. Primero, la violencia que ellos utilizan en su entorno de sus gente que trabaja, los empleados, y después dentro del grupo de ellos, pero después tienen un poder bastante fuerte de violencia en su alrededor. Y lo interesante de esto, de la violencia que el narcotráfico a veces genera, es que ellos compran y pagan por esa violencia. O sea, una y otra vez en muchos países usted va a encontrarse con que el narcotráfico ha comprado, por ejemplo, en ciertos lugares, las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, en la que estas mismas fuerzas de seguridad que supuestamente han jurado en proteger al país y proteger a la gente del delito y de protegerla de la violencia y la corrupción, participan directamente con el narcotráfico, y son ellos los que muchas veces cometen las atrocidades e encubren las atrocidades que el narcotráfico produce. O sea, estoy hablando de un poder que poco se habla, y poco se habla porque usted tiene que marcarle a estos individuos, los tiene que identificar, y son gente que participa en las Fuerzas Armadas, y le digo, puede ser de muy alto rango estas personas, en las Fuerzas Armadas, en la Fuerza de Seguridad, en la política o en la parte financiera, social del país. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, tienen un gran poder económico, pero también tienen un poder de fuerza de uso de la violencia, porque el narcotráfico es un negocio que hay que protegerlo, y los miles de millones de dólares que todo el mundo gana en el entorno, o sea, acuérdense, es un grupo, no es todo el país. Vuelvo a repetir, no nos confundamos, no estamos hablando de que todo el país es narcotraficante, de que todo el mundo en las policías, en las Fuerzas Armadas o en la policía o en el gobierno son corruptos y están narcos. No, es un grupo. Ahora, ese grupo le digo, yo les he hablado de esa famosa vaca sagrada, que son muchas veces intocables. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el gobierno quiere avanzar para poder digamos, investigar y controlar, ahí intervienen ellos primero tratando de supuestamente negociar con el poder de turno. Pero ¿qué pasa cuando el poder de turno no quiere o no puede negociar? Ellos inmediatamente se tienden a utilizar la violencia. La violencia es donde ellos contratan sicarios que terminan digamos, muchas veces, y esto lo ocurre generalmente a niveles pequeños o de medio nivel, terminan secuestrando gente, torturándola y matándola. Y esto ocurre, que usted lo va a ver en policías, en militares, en algunos políticos de medio pelo. Esto siempre usted lo ve. Fíjese que raramente usted va a ver gente que está muy metida en el dinero del narcotráfico en un alto nivel que le pase esto. ¿Me entiende? Porque ellos saben hasta dónde puede llegar. Ahora, si es un comerciante de medio pelo de eso, es muy probable que lo vayan a levantar, lo vayan a secuestrar, lo vayan a torturar, y eventualmente usted se entera de que lo encontraron en algún camino, o directamente a veces lo desaparece y no lo encuentra nadie. Bueno, este es el poder del narcotráfico peligroso. O sea, yo ya he ido variando, ¿verdad? El dinero le da cierto poder, pero ya cuando el dinero no es suficiente, y ahí es donde les comentaba yo la vez pasada que ellos crearon ese famoso lema de o plata o plomo. O sea, si usted no acepta el dinero que nosotros le damos para corromperlo, lo vamos a eliminar, lo vamos a matar. Entonces, esos poderes son los que a veces complican muchísimo la lucha contra el narcotráfico en su país. Y como tal, si usted no tiene el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial muy bien solidificado, que le puede hacer frente a esta gente, por supuesto que la lucha va a ser totalmente una farsa y no puede hacer usted mucho. Amigos y amigas, esto lo vamos a continuar en los próximos comentarios. Los invito a que nos veamos en el siguiente programa.